Bien, estamos otra vez en una de las noches del búho y esta vez con un invitado que ya conocen, que les gusta mucho y que me han amenazado que si no lo traigo ya no van a ver. Entonces, ¿qué les digo? Hoy tenemos a Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Querido Gerardo, feliz de estar acá contigo. Me encanta la interacción que tenemos juntos y sobre todo de un tema tan profundo como son los ejes, como tú los has llamado, los ejes nodales del alma. Así es. De hecho, fíjate que este tema normalmente me lo aviento yo solo porque obviamente tengo una concepción, pero aquí me estoy dando la tarea y la aventura de en vivo, primero entender juntos desde qué contexto vamos a interpretar. Entonces, para Juan Carlos Gómez, desde lo que él cree, como lo que él piensa y lo que ha vivido, ¿qué son los nodos? Mira, el eje nodal, el nodo norte y el nodo sur, llamado también cabeza y cola de dragón, como bien sabemos, no es un planeta, es un cálculo matemático en donde podemos calcular los eclipses. Y los eclipses son uno de los fenómenos más importantes del cielo. Eh, ¿Por qué? Porque el sol y la luna es algo que tenemos un concepto desde muy niños. No necesitamos colegio ni universidad para vivirlos, para sentirlos, porque además el mismo glifo que está en el zodiaco en una carta natal lo reconoce una persona sin ser astróloga, sin ser astrólogo, astróloga. Simplemente con solo mirar el glifo, inmediatamente tú dices, eso es la luna o ese es el sol. Y eso representa que es lo más cercano a nuestra conciencia humana. Representa los luminares. Somos hijos de la luz. Sin luz no estaríamos vivos en este planeta Tierra. La luz que se refracta desde distintos ángulos. El sol emite la luz eh, y llega 8 minutos después aquí a la Tierra. Pero curiosamente, la luna tiene el mismo tamaño desde la perspectiva de la Tierra que el Sol, porque curiosamente está 400 veces más lejos y es 400 veces más pequeña. Entonces esto hace que Sol y Luna sean la danza del yin, del yang, la danza de lo femenino, lo masculino, lo que hace que se geste la vida, la, las polaridades que cuando se armonizan crean vida, cuando se desarmonizan crean muerte. ¿Sí? Estas polaridades de Sol y Luna, el eje nodal es el cálculo donde se unen exactos, donde cuando está el Sol conjunción Luna, es decir, Luna nueva, y además está el eje nodal allí, pues hay un eclipse de Sol. O cuando está el Sol opuesto a la Luna y está el eclipse nodal ahí, pues es un eclipse de Luna. Entonces los eclipses realmente es como si alineáramos los dos luminares. Es un momento donde se alinea el yin y el yang. Por lo tanto, es donde se ve del otro lado. Es como cuando se alinea, no sé, cuando miras por una cerradura y logras alinear el objetivo. ¿Y qué ves al otro lado del objetivo? A ti mismo, a tu alma, a tu ser, a tu self, a lo que está al otro lado. Entonces, el eje nodal va a marcar precisamente la conexión que podemos llegar a tener a nivel espiritual con lo no visible. Por eso el nombre que tú le has dado y que este programa que hiciste la semana pasada, antepasada, no sé, eh, fue maravilloso y fue un encuentro muy bonito haberte escuchado, porque es precisamente la voluntad no del ego, sino de lo que está más allá, de lo invisible. Se dice que nosotros somos, no sé, 98% de inconsciencia, 2% de conciencia. Los eclipses y los nodos es como si mandara un mensaje el alma o el espíritu directo a la tierra. Y tenemos unas vivencias que hacen que trascendamos en muchos niveles. Unas vivencias a veces dramáticas, a veces intensas, a veces llenas de riqueza, eh, pero que al ego no le gustan mucho. Se siente descoordinado en muchas ocasiones. Y eso cuando
tenemos cambio de eje nodal, por ejemplo, ahora que vamos a cambiar de fijo a cardinal, pues se siente mucho más. Y sobre todo si tenemos los ejes de nacimiento en esas zonas. Ok, sobre ese mismo tema, ahora que tocas la palabra, para Juan Carlos, ¿qué es el alma? Qué bonito. Esas descripciones son que se ha tardado, ha habido muchas religiones y muchas filosofías tratando de definirlas. La misma psicología ayuda a definirla. Encontremos, por ejemplo, como el símbolo de Neptuno, que es un tridente, que es la letra Psi de los griegos. Esa letra los griegos se la habían asignado al alma, porque consideraban que cuando el ser humano moría, salía en formato de alma, su ser, ¿sí? Y de ahí la letra Psi o ese tridente representa las dos alas de la mariposa y el centro de la mariposa. Psicología sería entonces el estudio del alma humana. Eso está interesante. ¿Dirías que la psicología estudia el alma? Sí, pienso que sí, pienso que algunas personas o algunos estudios o algún estudio que se ha hecho trata de poner el alma al servicio del humano. Otros estudios tratan de poner el ser humano al servicio del alma. Por ejemplo, toda la psicología conductista busca a través de cronogramas, de estrategias, de acción-reacción, poner al servicio, ¿sí? La psicología junguiana busca al revés, ponernos al servicio de algo más trascendente a nosotros. ¿Y esa alma cómo la podríamos describir, ilustrar? Ahí empezaríamos a hacer más definiciones y desglosar un poco más el tema. Podríamos decir que el alma y el espíritu y el cuerpo. Podríamos hacer esas tres partes. ¿Sí? Okay. Lo espiritual sería como lo invisible, como donde habitan los arquetipos, que es aquella sustancia que no tiene forma, pero que tiene energía. El alma podríamos decir que es como la traductora de lo no visible a lo visible. Sería algo así Okay. como un puente entre lo humano, lo real, lo concreto, lo tridimensional en nuestro plano, versus lo invisible. Y el alma sería el puente que une lo espiritual y trascendente con lo material y mundano. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Qué sería lo espiritual? Ah, Además de que está, no, además de que no se ve, pues. para mí lo espiritual es el todo. Es un poco describir un poco a Piscis también, la casa 12, es lo que no tiene forma y que aparentemente es un caos, que se siente y se percibe. Uf, definiciones, poner en palabras es despicianizar a Piscis. Ok. Sí. Eh, Se trata de eh, la misma energía de los dioses o de los arquetipos. Pongamos ese ejemplo. Los dioses, ¿sí? ¿Dirías que Piscis sería el alma o lo Sí, ayuda espiritual? como puente, ayuda por el puente, así es. Sí, sí. Eh, digamos que los dioses son unas energías. Por ejemplo, los griegos y romanos definían para cada energía un dios específico. Para la energía del amor, la belleza y el gusto sería la diosa Afrodita, de lo relacional, ¿sí? Para la guerra, la lucha, el intercambio sería Marte o Ares, ¿sí? Y para la protección y el gran dios todopoderoso sería Júpiter, Zeus. Digamos, esa es una energía que se vuelve a forma de puente en la imagen de ese dios. Ese dios, esa imagen de Zeus, de Afrodita o de Ares, nos da una imaginación de lo que significaría esa energía en el fondo. Pero la energía como tal no tiene forma. A nivel humano necesitamos darle unos parámetros, un cliché, un arquetipo para entenderla. Sin embargo, el arquetipo no es Ares, ni es Afrodita, ni es Zeus. Él simplemente es una representación de lo invisible, pero que representa eso invisible algo específico.
¿Y qué es lo invisible, Juan Carlos? Qué complejo, ¿no? Lo invisible, yo diría que es la vida, el espacio, el universo, el todo, que Cuando en dices el distintas todo, ¿a qué manifestaciones, te sí, refieres? me refiero a algo supremo, algo que está por encima de procesos de individualidad, a algo que está por encima de las formas independientes, algo que es intangible. O sea, Dios. Sí, podemos ponerle la palabra Dios. ¿No? Entonces, si te entiendo bien, está Dios y está el alma en tu concepción y el alma se aloja dentro de Piscis. Sí, eso lo podemos también poner desde esa línea, sí. Ok, fíjate, te lo comentaba por lo siguiente. Yo no creo que haya una corriente de pensamiento mejor que otra. O sea, finalmente se llaman corrientes de pensamiento y ya está. Pero sí hay algo que para mí marca radicalmente las astrologías. Y al menos en mi caso, los nodos es lo que diferencia muchas astrologías de otras. ¿Por qué razón? Yo no veo la astrología sin el alma. O sea, hablo por mí. ¿En qué sentido? Para mí, cuando yo descubro la astrología, pues casi que podía leerle el manual a cualquier persona. Pero había cosas que no me encajaban. No me encajaba que yo podía ser acuario y había otra persona acuario, y yo podría estar a nivel intelectual más arriba o más abajo que esa persona, podría estar económicamente más arriba o más abajo, podría tener oportunidades más arriba o más abajo. Entonces, por fin, somos acuarios, no somos acuario, por ejemplo. Por simplificar la astrología en un signo, ¿no? Se supone que si todos lo somos ya, no se diga, luego te dicen, bueno, es que la carta astral se compone de 1000 componentes, pero si yo lograra, y de hecho lo hice en estos años, encontrar una persona que naciera prácticamente con mi mismo ascendente y el mismo día en el mismo año, entonces casi que encontraría mi igual. Y te puedo decir que encontré a dos o tres, pero no eran iguales. De hecho, venían de contextos muy diferentes y de formas muy diferentes y de todo. Eso significa que las huellas, llamémosle así a una carta astral, las huellas del ser que están ahí, la carta no dependía de que fuéramos iguales o nos girara igual la ardilla, o sea, no iba por ahí. Y ahí es a donde me metí durante, yo creo que 20 años, a determinar, ¿y entonces qué? ¿Sirve o no sirve la astrología? ¿Sirve o no sirve la clasificación de las personas? Porque no somos iguales. Entonces, para mí vino un concepto muy radical cuando entendí la parte nodal, porque a diferencia de cualquier planeta que existe, yo te puedo decir, bueno, tú eres un Júpiter en tal, un Marte en tal, por lo tanto tus características son tales. Pero si yo te digo, tú eres un, no sé, invento un nodo norte en Leo, ¿cómo definirías? ¿Eres un qué? O sea, Marte en Leo te entusiasma, no sé, la competencia. Ok, Venus en Leo, seduces a través de la espectacularidad. Estoy poniendo bobadas de definiciones. Pero si eres un nodo norte en Leo, ¿eres un qué? ¿Qué dirías ahí? Pues mira,
como los nodos es donde se hacen los eclipses, es donde espíritu, alma y materia se unifican y se manda un mensaje. Entonces, ese mensaje puede ser muy distinto para cada nodo en Leo. Tú estás mencionando allí un factor importantísimo. La carta natal se llama así porque es una carta de navegación, es como una carta que me permite saber para dónde voy. Es un mapa, pero no, en la carta natal no aparece el alma humana o el espíritu humano. Ese lo llevamos cada uno en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese mapa de ruta? Nosotros tenemos el mismo mapa que llegan varias personas a hacer turismo y algunos van a visitar museos, otros las tiendas, otros simplemente un café o un vino. ¿Y qué definió si es el mismo mapa? Es el mismo mapa de la ciudad que están visitando todos. Lo definió cada individuo. Eso es algo que uno lo puede observar también en cartas de gemelos. Los gemelos nacen con un minuto de diferencia, tienen prácticamente el mismo ascendente, el mismo, casi que todo igual, pero uno es muy yin y el otro es muy yang. Y en la medida en que la familia los trata de vestir iguales y todo, más se polarizan y más cada uno va a tratar de hacer diferente porque el ser humano se distingue por ser único. Ese es el proceso de individuación que llaman Jung. En ese proceso de individuación nos sirve la carta natal para ver de qué estoy hecho un poco, ¿no? ¿Cuál es mi mapa? ¿Cuáles podrían ser las virtudes que yo puedo desarrollar, los talentos y demás? ¿Cuáles son mis falencias? Muy bien. Pero ¿qué vas a hacer con ello? Para un individuo, esa falencia o esa enfermedad o esa dificultad que tuvo terminó siendo una pieza fundamental en todo su proceso y sacó una serie de talentos. Para el otro individuo se volvió una víctima y se victimizó toda su vida con esa misma situación. ¿Qué hizo la diferencia? El espíritu humano, la capacidad única de definir una situación, como bien lo dice Víctor Frank. Nos pueden quitar absolutamente todo, pero nunca la decisión de qué hago con lo que me pasa. ¿Sí? Entonces, eso es algo que muy bien lo mencionas allí con el nodo, que también nos va a marcar esa fuerza nodal. En donde tenemos nuestro nodo norte o nuestro nodo sur en nuestra carta, es donde se unió espíritu, alma y materia para alinear espíritu, alma y materia. Sol, espíritu, alma, luna, materia, tierra. Se unieron las tres. Eso muestra el eje nodal. Y ahí se hizo algo único, individual. ¿Qué es lo que se hizo? Es el misterio de cada uno. Es su individualidad. Como bien lo mencionas, no podemos hacer una definición concreta como lo podríamos hacer con un planeta. Venus en Leo, jocoso, juguetón, radiante, sí, pero nodo norte en Leo, ¿qué? ¿Sí? Está hablando de un misterio, de una mística que está detrás. Ahora fíjate, te digo que para mí este es un tema súper álgido porque hasta ahora lo estoy platicando con alguien que obviamente no ha tomado cursos conmigo, obviamente tiene su propia forma de ser, su propia manera de integrarse. Y digo, para mí es muy importante hoy esta charla porque es el primer acercamiento y obviamente somos dos personas muy respetuosas de la otra parte, pero eso es, me parece que la clave del tipo de astrología al que vamos. Por ejemplo, yo, y esa es mi percepción, y no soy psicólogo, entonces quiero aclarar que puede ser que diga ahorita una burrada. Para mí particularmente, la psicología lo que estudia es el comportamiento, más no el alma. De hecho, siento, siento, y eso es algo que me lo aclaras tú, que tú sí estás en esa onda, y si tú le dices a un psicólogo alma, se engrincha. ¿Por qué razón? Porque en la escuela se supone que tienes que ver comportamiento, ciencia y cosas así. No puedes meterte en espíritu, no puedes meterte en creencia, porque no tiene punto de razonamiento, no tiene una base
científica, pues. Entonces, ahí hace una gran diferencia el tema del alma. Ahorita, mientras tú lo manejas, voy a interpretar según tú me dijiste, o según entendí lo que me dijiste. Por eso también me interesa que me lo corrobores. El espíritu es como una especie de radar que está en lo invisible y que lanza una señal, el alma la cacha y la baja a la tierra. ¿Es correcto lo que entendí o Sí, no? es una buena analogía. Sí, además la misma analogía lo da el sol como lo espiritual, la luna como una parabólica que está recibiendo esa energía y la tierra como aterrizaje del proceso. Entonces, desde el punto donde tú lo abordas, si eso es así, estaríamos hablando que en lugar de espíritu reemplazamos la palabra por Dios, que, ojo, también te la pregunté hace rato. Dios dispara la señal, se espera el sol y la luna a que cachen la señal cuando llegue el eclipse y entonces te la bajan a la tierra. Sí, me encanta. ¿Cómo no? Es una de las formas, es donde se sintonizan de pronto las antenas a través de los eclipses y de los nodos. Sí. Entonces, ubicamos, Dios es un radar, el alma es una antena y el cuerpo y la personalidad es el carrito control remoto que se va a mover según lo que vaya. El dron. Sí. El dron. Por lo tanto, el alma se tiene que esperar a que el sol y la luna se les dé la gana de juntarse para entonces agarrar la señal y moverse. No, 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 no. En ese sentido, digamos que lo que pasa es que con los ejes nodales y cuando hay los eclipses y todo, se pone más en evidencia el mensaje y se aclara y se pone en contexto. Pero en realidad, pues toda la carta es una gran antena, ¿sí? Lo que pasa es que los ejes nodales son definitorios. Es como si activan la marea interna, activan el comportamiento, también podríamos decir, del individuo. Entonces voy a cambiar el término. Ojo, y lo estoy haciendo con mucho cuidado y con mucho respeto porque así lo siento y lo valoro. La antena lanza una señal que además es una pila. Deja la pila a través del alma en el cuerpo y el cuerpo la mantiene, o sea, cada vez que le llega la activa y entonces se va moviendo y tiene que aguantar hasta la siguiente señal donde llegue el eclipse. Eh, Bueno, también puede ser una interesante analogía. Es como si, sí, podría ser una interesante a través de la reactivación, de la recarga de esa batería, se activa toda la dinámica. Aunque nada está desvinculado de todo este mundo espiritual, todo está entrelazado. Sin embargo, los ejes nodales van a estar marcando unas pautas donde eh, se pone en evidencia un tema. Exacto. Entonces, ¿el mundo espiritual qué es? O sea, entrando al radar que lanza la señal desde la concepción Juan Carlos. ¿Cómo funciona ese mundo? ¿Cómo se ve? Y ojo, yo sé que es muy delicado porque estamos aquí exponiendo pues creencias y como te dije al principio, para mí eso diferencia no solo a los astrólogos, sino a las corrientes astrológicas, porque hay, por ejemplo, personas que evidentemente dicen yo de Dios no quiero saber nada. Hay otros que dicen Dios y astrología no van porque la astrología es un pecado. Y ahorita, por ejemplo, en tu caso, pues estamos hablando que tenemos el sistema radar, antena, dron. Es importante hacer esa aclaración, ¿no? Todo lo que se habla del tema eh, son percepciones de cada uno desde la perspectiva subjetiva de cada uno, ¿sí? De esto no hay una verdad absoluta, no existe. Las religiones han tratado de
tener sus verdades absolutas y sus libros absolutos al respecto, y lo único que ha generado es guerras con esos temas. Es un tema muy delicado. Religión y política son temas que siempre van a ser complicados de tratar porque dependen del observador subjetivo que le da cada uno, ¿sí? Varias aclaraciones allí. Por ejemplo, tú decías, la psicología tradicional, científica, no se les puede hablar de alma, de acuerdo. Pero tú háblale a un astrólogo predictivo, empiézale a hablar de psicología también, por ejemplo, pues no lo va a admitir y es como si lo hubiera totalmente opuesto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que sí, es cierto, la psicología radical conductista, por ejemplo, es totalmente científica y está muy alejada. La psicología junguiana o analítica o transpersonal también, e incluso algo de la psicología positiva, son corrientes que están tratando de conectar un poco más con, con este tema de alma. A un junguiano o psicología de Jung, uno le habla de alma y no sale corriendo, se sienta a charlar del tema, ¿sí? A un conductista le hablas de alma y pues dice, no va a perder mi tiempo aquí, ¿sí? Lo mismo como es la misma astrología. A un astrólogo predictivo, tú le empiezas a hablar de arquetipos y de potencialidades y todo, y dice, no, porque esto solamente es así, y así es, y punto, ¿sí? Eh, Son corrientes, y yo creo que para poder abrir un poco más esos conceptos es necesario ser más maleables con esas corrientes, y pensaría que parte de lo que viene a ser Plutón en Acuario, en esa revolución del conocimiento, es a abrir un poco más las perspectivas sin ser tan radicales en corrientes, ¿sí? Tú le hablas a un musulmán de Cristo o le hablas a un judío de Cristo y son cosas muy antagónicas, y porque están así, y al estar uno así, se pierde de las posibilidades. Creo que la astrología, bien entendida, más bien nos abre posibilidades en la medida en que no nos dogmatizamos frente a un tema. Eh, otra acotación aquí es, para mí la forma de interpretación de la astrología tiene tres niveles, ¿sí? El nivel material y físico, que es cuando sucede un evento, que seguramente si somos muy radicales y diestros con mucha de la astrología podemos volvernos muy predictivos y contundentes. Ese es un nivel de interpretación. Otro nivel de interpretación es el emocional, las emociones que están detrás de las situaciones. Uno puede hablar de un aspecto, pero ¿cómo está sintiendo ese aspecto mi consultante? ¿Cómo lo estoy sintiendo yo? ¿Qué siento con esto? Y eso es algo que también es toda una rama de la interpretación. Y está la tercera, que es lo teleológico, el, la interpretación teleológica. Es que claro, Saturno te está pasando por encima de tu luna, ¿sí? Entonces, si me voy con lo radical y material, pues es que viene un evento crucial en donde la familia se divide, donde las cosas se ponen radicales de una forma, listo, lo material. Si me voy por lo emocional, qué momento de sentir esa soledad, ese vacío, ese aislamiento, ese dolor del alma, el dolor de la psique, es un momento fuerte, ¿sí? Si me voy por lo teleológico, es que el aspecto de Saturno-Luna te va a hacer empoderarte, vas a ser dueño de ti mismo. Esto tiene un sentido, un propósito espiritual y trascendente. Y entonces muchos de nosotros nos identificamos más con una zona de interpretación, o con lo material, o con lo emocional, o con lo teleológico. La idea es ser un poco más integrales y que no nos quedemos solamente en el sentido profundo de la teleología, de lo espiritual y lo trascendente de lo que representa un aspecto, sino tener la empatía y la sensibilidad para conectar emocionalmente con el aspecto y tener la suficiente sagacidad y utilidad para también plantearlo desde el punto de vista físico y material a qué va dirigido, ¿sí? Yo creo que las tres vertientes de interpretación astrológica necesitan ser integradas, y esto sería integrar espíritu, alma y materia.